Entonces, bueno, hemos estado trabajando en nuestra clase la temática correspondiente a la primera unidad. Estuvimos revisando en la primera unidad todo lo que tenía que ver con ecología, los conceptos de ecosistemas, medio ambiente. Y para la segunda unidad estuvimos revisando en el encuentro anterior una pequeña parte que tenía que ver con el efecto de invernadero y el calentamiento global. Entonces, también de esa temática tienen un taller colgado en la plataforma. Entonces, queremos hoy, pues, como terminar esa parte, ¿sí? Y abordar los otros conceptos de la segunda unidad. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, comentario, o lo dejamos para el final. Yo creo que lo vamos para el final, señor. Dime. Creo que podríamos dejar las dudas para el final, de acuerdo a la clase de hoy. Entonces, en cuanto a lo que se refiere al efecto de invernadero, ¿sí? Y a lo que es el calentamiento global. Entonces, yo creo que alcanzamos a ver este gráfico en el encuentro anterior. Sin embargo, vamos a terminar después de revisarlo para nosotros poder empezar a sacar nuestras propias conclusiones y poder así tener claro estos dos conceptos. Entonces, el efecto invernadero, ¿qué es? Eso es algo que sucede naturalmente en nuestro ambiente, ¿sí? Algo que sucede naturalmente en la Tierra, ¿verdad? ¿Qué pasa con el efecto invernadero? Entran los rayos del sol a la Tierra, ¿sí? Acá se refleja y eso da una temperatura normal, ¿sí? Una temperatura que es apta ¿para qué? Para la vida, apta para el desarrollo de cualquiera de nosotros. ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos en un frío extremo? Si viviéramos en el Ártico todos. ¿Qué pasaría, por ejemplo? No se producirían los alimentos por las bajas temperaturas, digamos. Pues primero nosotros, nada que ver, o sea, es muy difícil y muy complicado las personas que viven, por ejemplo, en Alaska, ¿sí? Es muy complicado el tema de su alimentación, ¿verdad? En mucha tierra helada y los árboles no pueden producir ciertos alimentos, incluso es muy complicado que ellos puedan pescar. Todas las especies son capaces de vivir en esas aguas frías. Entonces, a veces ustedes ven esos programas que hay uno que pesca extrema, por cierto, y es por allá en Alaska y en esas zonas tan frías, y logran pescar, pero es muy complicado, ¿sí? Eso sin tener en cuenta que nosotros los seres humanos, para estar sometidos a esas temperaturas es muy difícil, ¿sí? La hipotermia, ¿verdad? Nuestras células llegan a un punto en que no pueden realizar su metabolismo, el metabolismo normal que tiene cada una de ellas. ¿Por qué? Por el tema del frío. Entonces, ¿qué pasa sin contar con los animales, ¿no? Esa temperatura normal que nosotros tenemos para que haya desarrollo en la vida, ¿sí? Para que haya desarrollo en este planeta, con los seres superiores que son los animales, las plantas y nosotros, ¿sí? De repente ustedes cuando vieron biología, aparte del componente celular, nosotros vemos que tenemos células procariotas, ahí pertenecen las bacterias, y tenemos células eucariotas, ¿sí? Entonces, dentro de los eucariotas estamos nosotros. Dentro de los eucariotas están los animales, están las plantas, ¿sí?
Entonces, a nivel celular, ya nosotros tenemos una condición a nivel celular, ¿sí? Entonces, el efecto invernadero, ¿para qué sucede? ¿Cómo ocurre ese efecto en nuestra Tierra? Entran los rayos del sol y dan esa necesidad de ese calor, ¿sí? Además, recordemos que las plantas necesitan que la luz del sol, ¿verdad?, para realizar la fotosíntesis. Si ellas realizan la fotosíntesis, también hacen producción de ¿qué? Ana. Ana, que levantó la mano. Profe, qué pena. Yo no sé si de pronto por ahí. Profe, ¿me escucha? Sí, sí. Sí que le hace siendo un ruido extraño ahí y no sé, interfiere un poquito en voz. No sé si hay un abanico por ahí cerca o hay en Bueno, no déjame sé si a mí revisar. sola me pasa. Incluso voy No a, sé si me dicen. bueno, déjame revisar un segundo, que incluso voy a cambiar los audífonos porque no estoy escuchando muy bien. Pensé que a mí me escuchaban, no sé si a mí me escuchan, sí, pero yo casi no los estoy escuchando a ustedes, entonces voy a... Un ruido en el ambiente, hay ruido, o sea, como si cuando hay mucha brisa o cuando hay un abanico así que pega de frente y en el audio y se siente un ruido. No sé si ahora puedan hablarme. Ahora se escucha mejor, señor. ¿Alguno está hablando? Necesito saber si los No, escucho bien. profesora, sí se escucha bien. Sí, ok, listo. Entonces, Sí, no, sí, era ya se para escucha. saber si yo los podía escuchar bien a ustedes, porque cambié los audífonos porque los otros no, la verdad que yo no los estaba escuchando bien, pero con estos son un poquito más potentes. No me gusta casi estos porque me siento, sí, me escucho mi misma voz, ¿sí? Entonces, pero los escucho muchísimo mejor a ustedes. Entonces, bueno, teniendo en cuenta lo que mencionábamos de efecto invernadero, esa es una temperatura normal y natural, ¿sí? ¿Efecto de qué? Efecto de la entrada de esos rayos solares a nosotros acá. ¿Cuál es una diferencia entre la Luna y la Tierra, por ejemplo? Que la luna no puede hacerse el efecto invernadero. Comenzando porque los rayos del sol no llegan a ella de igual manera como llegan acá, ¿sí? Entonces, ese efecto invernadero, aparte de eso, nosotros tenemos algo que se llama ¿qué? ¿Qué es lo que recubre? ¿Sí? Que lo vemos acá. Esta parte que recubre, ¿sí? Vendría siendo ¿qué? La capa La de capa de ozono. ozono. La capa de ozono, ¿sí? La capa de ozono, ¿qué es? Es un filtro, ¿sí? Mire que a uno le dicen, para conectarte al computador, mejor que utilices unas gafas, ¿verdad? Para protegerte, que sirvan como un filtro para que esos rayos que está emitiendo, ¿verdad? El computador o el celular o alguno de los elementos que nosotros utilicemos tecnológicos, ¿verdad? Así sucede con la capa de ozono, ¿sí? Ella es un filtro que tiene esa capa protectora precisamente para eso, para permitir, ¿sí?
es una capa permeable, o sea, por ella pueden pasar, permite entrar los rayos del sol, pero también ayuda, uno, a esa filtración de esos rayos del sol y dos, a la buena retención de esos rayos. ¿Qué es lo que pasa con los daños que han habido ahora en la capa de ozono? Que penetran todos los rayos sin tener ese filtro, ¿sí? Es como si usted hiciera un jugo y pone un colador. El colador te permite que pase, pero no, las semillitas no, ¿verdad? Esas semillitas no. Aquí pasa lo mismo con la capa de ozono. Pero cuando a ti el colador se te le hace un rotico, entonces ya no tiene los huequitos normales, sino que tiene un rotico. ¿Qué es lo que pasa ahí? No solamente se te pasa el jugo o el líquido que tú quieres colar, sino que también viene ¿qué? Vienen esas semillas, viene todo eso que tú no quieres que llegue, ¿ya? Lo mismo sucede con la capa de ozono. Ya esa capa de ozono es ese colador o ese filtro que está lleno de huecos, que está lleno de huequitos, ¿sí? Pero ya esos huequitos no tienen la capacidad de realizar ese filtro, sino que ya son huecos grandes, ¿ya? Aquí normalmente la energía solar viene y atraviesa, entra, y eso debería ocurrir. Entonces, si no ocurre, no se logran calentar las aguas. Si no ocurre, las plantas no realizan la fotosíntesis. Si no ocurre, nosotros no podríamos tener vida, ¿sí? Nosotros no podríamos tener vida porque nosotros somos personas que nuestra temperatura corporal necesita estar en ¿cuánto? ¿Cuánto es nuestra temperatura corporal? 37 grados. Entonces, imagínense que nosotros no podamos, ¿cómo tenemos nosotros esos 37 grados? Indudablemente por la temperatura. Y esa temperatura es por efecto ¿de quién? Del sol, ¿sí? Del sol. Entonces, ¿qué hace la gente cuando vive en Alaska, por ejemplo? En las zonas muy frías. Hay gente que toman ciertos tragos como el vodka, por ejemplo, sí que sean tragos fuertes para poder ayudar al cuerpo a obtener calor, ¿sí? A obtener calor, porque es que esa temperatura de 37 es difícil de mantener si nuestras condiciones ambientales alrededor no nos lo permiten, ¿ya? No nos lo permiten. Entonces, eso es el efecto invernadero, es algo que sucede naturalmente, pero resulta que ese efecto invernadero, ¿sí? Así como entran los rayos del sol, también hay gases que son productos de esa permeabilidad, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Así como cuando nosotros respiramos, ¿verdad? Absorbemos oxígeno o tomamos oxígeno para nuestra respiración, pero nosotros expulsamos ¿qué? CO2, ¿cierto? Dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono que nosotros expulsamos, que expulsan los animales, ¿sí? Ese dióxido de carbono hace parte de los gases de efecto invernadero. Pero nosotros somos una población que nosotros producimos eso, pero no a gran escala. Resulta que las fábricas también producen. Los carros producen monóxido de carbono, ¿sí? Todos aquellos instrumentos que necesitan cuando hay quemas, cuando hay incendios, se producen gases de efecto invernadero también. Son todos esos gases que se han producido y que vuelven ¿a dónde? A la atmósfera. Entonces, cuando ellos van a la atmósfera, ahí se concentran, ¿sí? Ahí se concentran. Es muy difícil de que pasen ese filtro y, digamos, se vayan por afuera. No. Ellos se quedan ahí retenidos en ese filtro que se llama capa de ozono. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando intervienen o cuando entran esos rayos del sol, imagínense si el colador está lleno de huequitos y encima de esos el líquido es espeso. Por aquí dicen que la quema de combustibles fósiles y los aerosoles sí son gases de efecto invernadero. Entonces, algunos se producen de manera natural, como lo decía, los efectos de la respiración de nosotros y de los animales, ¿sí? Esos son naturalmente, o sea,
Nosotros indudablemente no vamos a decir, ah, no, es que yo respiro oxígeno, pero yo no, o sea, ya decidí que yo no voy a echar dióxido de carbono. No, el dióxido de carbono que yo produzco, ni modo. O sea, ni modo, ese tiene que ir, ¿sí? ¿Cuál es el que nosotros podemos empezar a decir, bueno, vamos a reducir los gases de efecto invernadero? El tema de las fábricas, por ejemplo, el tema de los vehículos. ¿Cuál ha sido uno de los problemas, por ejemplo, en Bogotá, con el tema de que si van a construir metro, que el Transmilenio? ¿Qué han escuchado ustedes de eso? ¿Sí? Y, por ejemplo, en Cali, la flota de buses de Cali es con usando fósiles, combustibles fósiles o cómo. Eléctrico. La mayoría de su flota de buses son eléctricos, ¿verdad? Entonces es tratando de qué? Tratando de reducir el efecto de esos gases. Entonces en Bogotá, por ejemplo, ¿qué pasa con el Transmilenio? Ustedes dirán, ay, profe, pero ¿para qué pregunta eso si nosotros no vivimos en Bogotá? Profe, él produce muchos gases de efectos invernaderos porque hay muchos buses. Y usted va a Bogotá o ve los programas cuando muestran las noticias en Bogotá y siempre se ve y uno dice, no, es que en Bogotá porque es que hace frío. De allá en Bogotá no hace el frío que hacía antes, ¿sí? Y no hace el frío que hacía antes es precisamente por eso. Y usted ve el famoso smog, ¿sí? Que es esa capa, ese humo que se encuentra allí, producto de qué? De todo ese parque automotor moviéndose y produciendo todos estos gases, ¿sí? Entonces, es fácil verlo. Usted va a ciudades como Medellín y también se ve, ¿sí? Usted va a ciertas ciudades o lo ve en la televisión y se logra captar, ¿sí? La gran capa de contaminación que hay, ese efecto smog, que es ese humo que se produce por el efecto de vehículos, ¿verdad? Produciendo eso. Imagínense cuántos carros en el día estarán en circulación en Bogotá, cuántos buses, motos, camiones, tractomulas, no sé, y sin contar cuántas empresas, cuántas industrias están trabajando con sus grandes chimeneas exponiéndonos a estos gases. Entonces, ese es el efecto invernadero. ¿Qué pasa con el calentamiento global? ¿Qué pasaría con el calentamiento global entonces? No, profe, nosotros pues con eso estamos acelerando el calentamiento global, la pérdida de la capa de ozono. Entonces, Así como usted dice, con esa, por lo menos donde yo trabajo hay una chimenea prendida permanentemente y el ambiente es bastante denso, o sea, uno ve donde estoy ahora y se ve y así es como usted decía que caluroso, en ¿verdad? Bogotá. Y caluroso. Sí, pasa algo curioso, que es que pareciera que manejara como otra atmósfera aparte de la ciudad. Yo estoy en Cartagena, le estoy hablando de la refinería de Ecopetrol. Ok, imagínate. Entonces, aquí, digamos, cuando llueve, o llueve aquí solo y el resto de Cartagena seco, o llueve en toda Cartagena y aquí no llueve. Pareciera que hubiese como un contraste aquí siempre con la refinería. Dos espacios alternos, ¿cierto? O sea, ustedes Sí. están en un espacio alterno a la ciudad, que están en Cartagena, pero no están en Cartagena, pareciera eso. Ajá, Bueno, ahí depende la ubicación, ¿sí? Juegan factores importantes. Por ejemplo, los que están aquí en Santa Marta, aquí uno dice, ay, del transporte para allá llueve y del transporte para acá no llueve. Hay que revisar en qué parte te encuentras, porque también, por ejemplo, acá ahí está el efecto de las montañas, ¿sí? Que retienen, ¿verdad? Esas corrientes de aire y lo que hace es que impiden que lleguen aquí las nubes que tienen el agua para que llueva, ¿sí?
Por eso es complicado y habría que revisar en qué sector está ubicada la empresa y si las emisiones atmosféricas que está realizando no están haciendo esa capa que impida que hay un efecto natural como esas precipitaciones o esas lluvias ocurran, ¿ya? Todo eso hay que revisarlo. ¿Y en qué puede afectar eso a nosotros? Por ejemplo, a nuestros empleados, en cuanto a la salud y en cuanto a la seguridad de nuestros empleados, los que estén manejando personal, claro está. ¿Cómo cree usted que esa parte, lo que nos comenta el compañero, puede estar afectando a los empleados? ¿Qué medidas a nivel de seguridad y salud en el trabajo nosotros podríamos tomar? Ninguno. Profe, yo considero que, la afectación sería a nivel respiratorio, porque si dice que hay mucha producción de una chimenea, como lo comenta el compañero, se podrían hacer eso se llama mediciones ambientales que se hacen en higiene. ¿Para qué? Para medir cuánto gases o CO2 se está produciendo la fábrica y si es tolerable para los trabajadores y para alrededor, no solamente para los trabajadores, sino para el sector. Exacto. ¿Qué impacto está teniendo en la comunidad, en mi entorno? Fíjese que yo no solamente voy a pensar en mis trabajadores, porque eso sería pensar de manera egoísta, ¿sí? Nosotros cuando estamos en seguridad y salud en el trabajo pensamos en el entorno, ¿sí? Para eso nosotros estamos desarrollando este tipo de asignaturas, porque es que nosotros tenemos que involucrar. Vea, si nosotros no estamos pendientes de nuestro entorno, ¿qué va a pasar? Si nosotros estamos cuidando nada más a nuestros trabajadores, ajá, y el entorno, el día menos pensado, ni el entorno ni nosotros, ¿cierto? Ni el entorno ni nosotros. ¿Qué otras medidas, por ejemplo? Bueno, la compañera mencionó el tema de la parte respiratoria. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer ahí? Pues darle a todos mascarillas, ¿cierto? Tratar de conseguirles mascarillas, ¿sí? Exactamente, unas mascarillas que nos puedan ayudar a retener con sus filtros. Eso que tienes ahí, que es un medidor, no lo veo bien. ¿Ese te ayuda a qué? Dinos a qué te ayuda. No se ve desde aquí, pues no se alcanza a cuadrar bien qué es. ¿Están escuchando? La Sí, ahora sí. Tolerables a... está calibrado tolerables a ¿cómo es? Al cuerpo humano, digamos, sin mascarilla. Ok. Perfecto, o sea, que están haciendo esas mediciones. La atmósfera. Disculpe. Que si son las concentraciones de oxígeno las que están midiendo esa herramienta. De oxígeno, H2S, que es un gas que también siempre lo Se tiene. El H2S es un ácido sulfúrico. Ajá. Y O2 y otros que son de explosivo, en cuanto de pronto la atmósfera que vaya a ser explosiva y eso. Aquí la controlan bastante. Excelente medida. Y bueno. Bueno, esa es la mascarilla, sí. Esa es la mascarilla. Entonces, ahí es donde nosotros, pero fíjese una cosa, lo que decía la compañera ahora. Ahí la empresa, ¿verdad? En la actividad que genera, está protegiendo a sus trabajadores. Pero ¿a dónde vamos con el entorno? ¿Sí? Nuestra comunidad. No todos los de la comunidad están usando mascarillas. ¿Sí? Eso sucede mucho en estas empresas, por ejemplo, en el puerto, ¿sí? En los puertos también, donde hay emisiones, ¿verdad? Pero, ¿qué está pasando con la población que está alrededor? ¿Sí? ¿Qué está pasando con la población que está alrededor? Cuando hablamos de que hace mediciones de H2S, yo no sé si ustedes recuerdan en el encuentro anterior que estábamos hablando, bueno, el H2S hace parte del ácido sulfúrico, ¿sí? Y él, cuando va a la atmósfera, se retiene allá y baja en forma de ¿qué? De lluvia ácida. Son las famosas lluvias ácidas, ¿verdad? Que ocurren. Y esas lluvias ácidas contaminan ¿qué? Los cuerpos de agua, ¿ya? Y llamamos cuerpos
Disculpe, profesora, ¿y uno cómo podría identificar? Uno no, si no tiene un dispositivo, un elemento de eso, no puede identificar que se está produciendo la lluvia ácida, porque uno ve llover, pero no sabe qué tipo de lluvia. A veces uno, pues yo escuchaba antes que cuando son las primeras lluvias no se deben bañar porque que le salen granos a los niños o cosas así, pero no sé si aplica para el tipo de lluvias ácidas. Bueno, el efecto invernadero es algo que sucede normalmente. Las lluvias ácidas suceden también normalmente. O sea, las precipitaciones, dependiendo el grado de contaminación. O sea, cuando yo hablo de la lluvia ácida, no quiere decir que hoy va a caer lluvia ácida, ¿sí? No, la lluvia ácida siempre está. ¿Recuerdan cuando veíamos el ciclo del azufre? ¿Sí? Cuando veíamos el ciclo del azufre, ahí hablábamos de las lluvias ácidas. O sea, eso es algo, por eso se llama ciclo, ¿sí? Eso se va desarrollando constantemente todo el tiempo. ¿Qué pasa? Que es la cantidad en que eso suceda. Por ejemplo, en la empresa donde está el compañero, ¿sí? Si la empresa está emitiendo H2S, que es el ácido sulfúrico, dependiendo la cantidad que él vaya a hacerlo, la lluvia ácida pues va a ser más intensa, ¿sí? Pero la lluvia ácida siempre sucede porque hace parte del ciclo del azufre, ¿ya? La intensidad con que suceda, eso va a depender, para eso ellos realizan mediciones, para poder controlar, ¿sí? Y poder decir, bueno, estoy emitiendo tanto, ¿será que en este ambiente sí va a aguantar? Es que eso es lo que sucede. Por ejemplo, el dióxido de carbono, nosotros lo producimos, ¿sí? Nosotros lo producimos y eso es algo natural, pero el exceso de dióxido de carbono producido también por las chimeneas de las empresas, de los carros, es lo que hace el exceso. ¿Qué pasa también con ese ácido sulfúrico? Que se retiene en la capa de ozono. O sea, todos estos gases de efecto invernadero, por eso se llaman gases de efecto invernadero. Vea, suceden normalmente en la Tierra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? El nitrógeno, por eso veíamos el nitrógeno, el carbono, el azufre, y todos aquellos, eso sucede normalmente en la Tierra. El exceso de ellos, por el quehacer de las empresas donde estemos, por la explotación de hidrocarburos, por ejemplo, o por la explotación de algún otro mineral que nosotros estemos haciendo en nuestro quehacer, el exceso, ¿sí? Por eso es que se produce el calentamiento global. El calentamiento global se produce por el exceso que hay, ¿sí? El exceso que hay en las actividades. ¿Por qué? Porque el efecto invernadero es lo que pasa normalmente y naturalmente, ¿sí? Esas lluvias ácidas que se pueden producir por las precipitaciones normales que hay, ¿sí? Porque eso es algo normal y natural. Pero el calentamiento global ya viene siendo, es todos esos, pero incrementados. Entonces, qué herramientas podemos tomar? Pues ellos realizan unas mediciones, ¿sí? Entonces, ellos tienen que revisar cuál es su proceso, en qué parte del proceso están produciendo más ácido sulfúrico para ver cómo lo pueden reducir y que tratar de que no vaya, o utilizar filtros en las chimeneas, por ejemplo, a veces utilizan ciertos filtros y utilizan ciertos compuestos que ayuden, valga la redundancia, a descomponer, ¿sí? Y cuando se emitan al ambiente no salgan de la misma forma. Eso que sucede naturalmente en el ambiente, pero ayudándolo, ¿sí? Para que disminuya, ¿ya? Eso es lo que se ha venido haciendo, por eso se buscan otras alternativas, otras fuentes de uso, ¿ya? A veces bueno, a veces no, en los carros, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre usar gasolina premium y gasolina corriente? ¿Cuál es la diferencia entre usar una premium y una corriente, por ejemplo? Señor, la eficiencia, digamos, de la combustión. La combustión, ¿sí? Entonces, el producto, pero imagínense uno usando premium con la gasolina bien cara, ¿cierto? Entonces ni modo, toca que el carrito pues use corriente porque, ajá, ¿sí? Pero eso va más allá del funcionamiento como tal del vehículo. Eso también incluye la emisión que el vehículo está haciendo, ¿sí? El funcionamiento general. Por eso es que
También depende. Entonces son herramientas que nosotros podemos ir implementando para ir disminuyendo. No vamos a, mira, sería una mentira decir que los carros los van a acabar. O bueno, los carros con combustible, ¿cierto? Y que ahora todos los carros van a ser eléctricos y voladores y mejor dicho. Eso por ahora, eso no es. ¿Ya? Eso por ahora no es. Entonces, nosotros tenemos que ir revisando cuáles son nuestros procesos, pero que sean armónicos ¿con qué? Con el medio ambiente, ¿ya? Con el medio ambiente. Entonces, decirle a la empresa, bueno, usted está haciendo mediciones de H2S, está haciendo mediciones de CO2, está haciendo emisiones de cuál es la propuesta para disminuir esas emisiones, ¿ya? Disminuir esas emisiones. ¿Por qué? Porque sabemos que las grandes cantidades de H2S expulsadas a la atmósfera, eso después regresa con las precipitaciones o lluvias, y son las famosas lluvias ácidas, y eso nos hace daño, ¿sí? Y sí, efectivamente, a uno le dicen, y incluso uno le dice a sus hijos, vea, no se vayan a bañar, ese primer aguacero lo que trae es puro mugre. Y sí, es correcto, porque toda esa retención que hay ahí de todos esos gases de efecto invernadero vienen cuando? Con las primeras precipitaciones, ¿ya? Con las primeras precipitaciones. Ellos lo que están ahí es acumulados, acumulados. Entonces el calentamiento global viene siendo ese aumento en la temperatura. Ya vemos que todos estos gases de efecto invernadero se producen de manera natural, pero también de manera no natural, ¿sí? Con todos los efectos, carros, quemas, deforestación, etcétera, ¿sí? Entonces ya aquí hay un aumento en la temperatura y ese aumento hace que se retenga el calor, ¿sí? El calor, se retiene el calor. Los daños a la capa de ozono son ocasionados por eso, porque ya ella no aguanta más. Vuelvo y repito, el ejemplo del colador. Ese colador que usted está dándole todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, llega el momento en que se le empiezan a hacer huecos, ¿sí? Se desgasta por el uso y el abuso. En este caso es por el abuso que uno tiene con la capa de ozono, ¿sí? Ya eso es un abuso porque son cosas que suceden normalmente, pero encima nosotros le ponemos todo lo que la industria hace, ¿ya? No sé si ha quedado claro como esos dos conceptos, lo que es efecto invernadero y calentamiento global. Bueno, cuanto a los principales gases de efecto invernadero, nosotros encontramos estos. Por ejemplo, dióxido de carbono. ¿Quiénes lo producen? Nosotros mismos, ¿sí? Animales, ¿verdad? Lo producen. Aparte, bueno, todo lo que ya habíamos mencionado. El metano. Vea dónde conseguimos metano. Natural, así que uno diga, uy, hay metano aquí. En cosas sépticas o algo así. En el popó de las vacas, ¿sí o no? El estiércol, ¿sí? De los animales produce metano. Entonces, ¿qué pasa con las fosas sépticas? Pues que la fosa séptica reúne, ¿sí? Todas esas heces fecales que se producen, ya sea de animales, ya sea de las personas, ¿verdad? Y ahí se produce metano. Entonces, esto es algo que se produce normal, ¿sí? Porque usted no le va a decir a la vaca, bueno, no hagan del cuerpo, ¿cierto? Entonces, de allí a que algunos ambientalistas sean vegetarianos también, ¿no? Y entonces digan no al consumo de tanta carne, ¿sí? El tema de las vacas y todo eso, porque es que cada vez que hacen ganadería y hacen todo el tema de las vacas, entonces ellas producen mucho metano. Es algo que se produce normalmente también. Entonces ya vemos que el dióxido de carbono, el metano, lo mismo pasa con el óxido nitroso. Recuerden que de los componentes de la atmósfera en el aire está el nitrógeno. Pero ¿qué decíamos cuando veíamos el ciclo del nitrógeno? Hombre, que nosotros no podemos asimilar ese nitrógeno así, como que en su estado natural, ¿verdad? ¿Y qué teníamos que hacer? Pues lo utilizábamos, era transformándolo. Participaban las bacterias nitrificantes, ¿ya?
¿Y qué produce esa bacteria nitrificante? Óxido nitroso. Así retorna y vuelve nuevamente al ciclo, ¿ya? Los hidrofluorocarburos, los famosos HFC, ¿sí? También se producen normalmente. Si nosotros mire todos los hidrocarburos que tenemos, y hexafluoruro de azufre, ¿verdad? También que se emite. Entonces, el azufre ya vimos, el H2S, por ejemplo, también son gases de efecto invernadero. Entonces, se producen de manera normal y cotidiana, pero también con todo lo que hacemos, ¿sí? Con todo lo que hacemos. Entonces, ahí, por ejemplo, en la imagen, dice el hexafluoruro de azufre, y ese hexafluoruro viene ¿de dónde? Mire, todas esas máquinas, ¿verdad? Todas esas máquinas que ya no funcionan, y de allí salen ese tipo de gases y ese tipo de componentes, ¿ya? No todos los gases de efecto invernadero influyen de la misma manera en ese calentamiento global. Por eso ahí abajo dice de 5 a 200 años, 12 años, 114 años, etc. ¿Sí? Es cómo van, después de que son emitidos a la atmósfera, el tiempo en que permanecen allí. Tiene que ver con el tiempo en que permanecen allí, ¿ya? ¿Qué pasa con el cambio climático? ¿Qué vendría siendo ese concepto de cambio climático? Entonces ya vimos efecto invernadero, calentamiento global, y tenemos otro concepto que es el de cambio climático. Entonces, ¿qué pasa con el cambio climático? Hay un aumento en la temperatura, esa temperatura promedio se ve afectada, y entonces, ahí hace más calor, ¿cierto? Hace más calor, aquí estamos sintiendo más calor. Cuando se siente más calor, hay un cambio en los patrones de lluvias, que era lo que conversábamos ahorita con el compañero, ¿sí? Que llueve por unas partes, pero para otras no, ¿verdad? Hay un cambio en ese patrón de lluvia. ¿Por qué hay cambios en el patrón de lluvia? Porque todos esos gases que están ahí en la atmósfera pueden obstaculizar esas precipitaciones, ¿ya? O pueden disminuir las precipitaciones, o pueden cambiarle el rumbo a dónde van esas precipitaciones. Hay acidificación de los océanos, entonces, lo que decíamos ahorita, ácido sulfúrico puede que las famosas lluvias ácidas acidifican los cuerpos de agua, entonces no solamente los océanos, sino los ríos, las lagunas, los lagos, ¿ya? Cuando habla también del cambio en el cambio climático, hay una modificación, ¿sí? Hablamos de modificación de qué? Hablamos de la modificación y de la alteración de fenómenos normales y naturales. Entonces, ahí empezamos a ver fenómeno del niño, fenómeno de la niña, el huracán yo no sé qué, el huracán Iota, el otro, ¿sí? Porque hay una alteración de los fenómenos que ocurren normalmente, ¿sí? Pero afectan en qué? La intensidad, la cantidad, la frecuencia que van a suceder. Entonces, ¿qué pasa? Que se cambia el tema de las lluvias. Ya antes uno decía, en tal época del año llueve, y ahora no. Ahora en cualquier momento puede llover y en cualquier momento puede ser sequía, en cualquier momento usted ve que ciudades que no caía ni agua y de pronto cae granizo, hay vendavales, como dice la canción, vienen huracanes, ¿verdad? Vienen avalanchas, ¿sí? Y todos estos temas de los vientos. No sé si los que viven acá en Santa Marta se han dado cuenta que pasamos todo el mes de marzo con fuertes vientos, ¿cierto? Fuertes vientos. Y eso no era normal acá en Santa Marta. Aquí la brisa se iba, apenas pisaba 1 de febrero ya no había brisa. En cambio nos pasamos 2 meses entre febrero y marzo con fuertes vientos, ¿sí? Hay también, ¿cuáles son consecuencias de ese cambio climático? Aumento de la evaporación. Entonces, imagínense, aumenta el clima, ¿sí? La temperatura, también aumenta esa evaporación, ¿ya? Imagínense los cuerpos de agua todos
produciendo la evaporación. Entonces, ¿recuerdan cuando veíamos el ciclo del agua? ¿Cuál era el primero? ¿Por dónde empezaba ese ciclo del agua? Evaporación. ¿Ah? Evaporación. La lluvia. No, señor. Empezaba por la evaporación, ¿cierto? Después condensación y precipitación. Empezaba por la evaporación, está el cuerpo de agua, pongamos que este está el cuerpo de agua, ¿sí? Y por los rayos del sol, ¿qué pasa? Se calienta esa agua, ¿cierto? Y venía el efecto de ¿qué? De evaporación. Se iba a las nubes y se retenía, eso se llama condensación. ¿Y cómo bajaba otra vez esa agua? ¿Cómo llegábamos a lograr? Era, bajaba por las lluvias, exactamente. Entonces, a eso le llamábamos el ciclo del agua y era precisamente porque eso ocurre normalmente, pero cuando hay cambios, entonces hace mucho calor, ahora con esa capa de ozono, la pobrecita, toda ahí llena de huecos, ¿qué hay? Hay un aumento en la evaporación, incrementando ¿qué? ¿Qué se incrementa ahí? Sequías, olas de calor, días calurosos, noches heladas, ¿sí? Aunque eso no ocurre mucho aquí en Santa Marta, ¿no? Aquí nada más se ve que aumenta la sequía, olas de calor, días calurosos, ¿cierto? Sí, por lo menos vemos que hay ríos que se secan. Sí, claro. Se secan Usted y ve, ya después vemos que se secan full bastante y cuando ya empieza nuevamente la temporada de lluvia es que esos ríos se rebosan nuevamente. exactamente, entonces, ¿no? Y cierto, a veces uno va por ciertas calles o ciertas carreteras y uno dice, ay, aquí porque hay un puente, ¿cierto? Hay como puentecitos, ¿ya? Y uno dice, aquí como porque habrá puente, que si ni río se ve, es porque son los famosos arroyos, son los desvíos que se hacen a los ríos, pero desvíos naturales, ¿no? Que cuando llega esa época de lluvia, pues ellos se llenan solitos, ¿verdad? Pero mientras permanecen secos, precisamente por las modificaciones que hay en el clima, ¿ya? ¿Qué sucede cuando nosotros aumentamos esa temperatura? Hay una elevación del nivel del mar. ¿Por qué? Porque se empiezan a derretir las capas de hielo que hay en los polos, que hay allá en los glaciares, ¿sí? Esas capas de hielo que se empiezan a derretir aumentan el nivel del mar, ¿sí? Aumentan el nivel del mar y por ende hay problemas ¿con qué? Con la temperatura. Hay problemas con la temperatura. Aquí tenemos unos videitos de apoyo que les van a servir a ustedes para revisarlos para el taller que tienen, ¿sí? Para el taller que tienen y para complementar en lo que tiene que ver con esta información, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre este tema? Profe, yo le quería hacer una pregunta sobre el taller. Cuando Dígame. usted nos habla sobre, hay una pregunta que nos habla sobre los ecosistemas modificados por el hombre. Ajá. ¿A qué se relaciona ese tema, digamos? Anda, pero entonces toca darle la respuesta. No, sino que yo tengo como una idea. Porque, o sea, hay gente que construye como los lagos artificiales. Uh-huh. Entonces, en la Universidad del Magdalena hay uno. Ese no es Ajá. natural. Yo digo que eso es modificado por el hombre. Pero no estoy Sí, siempre. sí es un ecosistema modificado, pero cuando nosotros hablamos de ecosistemas modificados, pues sí, ese es un ejemplo, ¿ya? ¿Para qué se hizo esa laguna o ese lago en la universidad? Eso sirve para hacer una laguna de oxidación y ayuda al recambio de todo el tema, o sea, que las aguas que salen de la universidad puedan tener un tratamiento previo y no puedan irse así como así, ¿ya? También ayuda a la formación de nuevas especies y ayuda a la recuperación de ciertas especies, ¿sí? Ayuda también al tema del clima,
porque es que en la universidad ha sido declarada un bosque seco tropical. Ustedes saben, bueno, los que conocen la universidad, ahora tiene unos nuevos bloques, ¿no? Hacia la parte donde queda la granja experimental, después del bloque de Mar Caribe que hicieron, ¿sí? Hacia esa parte de allá, como la universidad llega hasta la carretera troncal del Caribe. De hecho, la universidad cedió parte de su terreno para la construcción de la troncal, ¿sí? De la carretera, ¿verdad? Esa parte desde donde llegan esos bloques que están construidos en la universidad hasta allá, ha sido declarado bosque seco tropical, donde hay avistamiento de aves, aves que pueden llegar de otras partes del mundo única y exclusivamente a posarse ahí para realizar sus ciclos normales, ¿sí? Entonces, sí hay modificación en el ecosistema, sí hay modificación en el ambiente, ¿sí? Pero esa modificación, a pesar de que la hay, fue en beneficio, ¿sí? Podemos hablar de modificaciones a los ecosistemas de dos tipos, las que son beneficiosas, pero también las que son perjudiciales. Por ejemplo, es que usted llegó y ¿cómo haces tú una construcción? Tumbaste todo. Entonces, ¿qué hizo la universidad? Construyó el lago en una zona donde no había tantos árboles, ¿sí? Porque no lo va a construir en donde están los árboles, ¿para qué? Para realizar deforestación, no. También tenían que revisar cuáles eran los árboles que se podían quitar y cuáles no. Entonces, para hacerlo de una manera beneficiosa y no una manera perjudicial. Cuando se hacen la mayoría de construcciones, hay una modificación al ecosistema, ¿sí? En la mayoría de esas construcciones. ¿Como cuáles? La deforestación indudablemente lleva la bandera. Pueden haber modificaciones a nivel de perforaciones que se hacen. Algunos cavan pozos profundos para tener el tema del abastecimiento de agua. Algunos realizan, ¿sí? Esas son modificaciones que se van realizando. Cuando yo realizo deforestación, por ejemplo, hay algunas especies, no solamente se van los árboles, sino que se van animales que pertenecen a esa zona, ¿ya? Animales que pertenecen a esa zona. Ustedes no se alcanzan a imaginar cuando cogen y cortan unos árboles y de pronto allí llega el lorito, de pronto allí llega el periquito que se alimenta, ¿verdad? De los mangos o de la fruta que eso produce, o llega la ardillita. Entonces imagínense eso cuando uno va a cortar un árbol en la casa de uno, ¿sí? En la casa de uno, uno dice, no, voy a cortar ese árbol ahí porque me está dañando la alberca, por ejemplo. Uno no se alcanza a imaginar a cuánta flora y fauna uno le está haciendo daño en ese solo momento, ¿sí? Entonces hay ecosistemas modificados de diferentes maneras y de diferentes formas, ¿ya? No sé si así quedó de pronto un poco más claro el tema de la pregunta, a qué es lo que ustedes tienen que hacer. Sí, profe, sí es bueno escuchar sus comentarios porque a mí, bueno, en mi parte a mí me aclaran dudas que tenía al respecto. Yo investigo, pero siempre es bueno ya de parte suya y ahí uno se va guiando para hacer una mejor respuesta. Listo. Entonces, sí, fíjese que no todas las modificaciones pues son malas. De hecho, nosotros hacemos modificaciones a nuestro entorno, ¿ya? Y a ustedes han visto, por ejemplo, bueno, voy a darles un ejemplo de un ecosistema modificado y es el famoso Parque Hacienda Nápoles en Antioquia, ¿sí? Recuerdan, bueno, si los que han tenido la oportunidad de conocerlo, perfecto. Los que no, pues que lo hayan visto en televisión, en el internet, era la hacienda de Pablo Escobar, ¿cierto? Era la hacienda de Pablo Escobar. ¿Cómo eran esos terrenos? ¿Qué tenían? Él hizo una modificación a ese ecosistema, ¿sí? Pero esa modificación al ecosistema fue de una manera provechosa en el momento, ¿no? ¿Sí? Entonces él formó lagos, allá hay lagos, que es donde están los hipopótamos, que esos, bueno, hoy en día tienen problemas porque esos hipopótamos se han multiplicado, entonces ahora hay un montón de hipopótamos, ¿ya?
¿Qué pasa con eso, con esa cantidad tan grande de hipopótamos? Imagínense ellos, todo el metano que producen, todo lo que necesitan para alimentarse, ellos comen, o sea, esos animales comen. Entonces, ¿qué hacen? Que se comen a otras especies, ¿ya? Recuerden la cadena trófica que mostrábamos al principio, ¿sí? Y que decíamos, bueno, los productores están las plantas, ¿ya? Están los consumidores primarios, que son los que se aprovechan de esas plantas. Y están los consumidores secundarios, que son los que se aprovechan de esos animales que se aprovechan de las plantas. Entonces, acá pasaba eso, con todos esos hipopótamos. Entonces, fue un ecosistema modificado. Entonces, allá usted encuentra que hay los hipopótamos, hay jirafas, hay cualquier tipo de animales. Eso es un zoológico grande, ¿sí? Eso es un zoológico que hay ahí. Y hace un calor tremendo. Eso fue un ecosistema modificado. ¿Por qué? Porque esa, en parte, o sea, trataron de ir construyendo y de ir haciendo, ¿sí? En beneficio. Pero de hecho esa es una zona muy caliente de Antioquia, ¿sí? Una zona muy caliente de Antioquia. Entonces, al hacer todos estos lagos y eso, lo trataron también, o sea, lo modificaron, fue ¿para qué? Para en beneficio de ese ambiente de allá. Porque no en todo, ese parque es grandísimo. Ese parque Hacienda Nápoles, eso es grandísimo. Y hay una parte que es muy fresca, pero hay una parte que hace mucho calor, ¿sí? Hace mucho calor. Pero eso es algo normal de la zona, ¿sí? Ellos quisieron modificar, porque es que, bueno, a este señor se le ocurrió que él quería tener un zoológico con especies exóticas que no son endémicas de aquí, de esta región. Endémicas quiere decir que son propios de la región donde están, ¿sí? Acá hay especies que son endémicas, o sea, hay ciertos animales, ciertos pájaros que nada más salen aquí, en esta zona del país. Como hay otros, por ejemplo, un árbol endémico, está el frailejón, que ahora está muy famoso con la canción del frailejón, ¿cierto? Ustedes que les gusta ver tanto TikTok y tanta cosa, entonces ahora está famoso el frailejón Ernesto, creo que se llama, ¿cierto? Entonces, esas son modificaciones que nosotros hacemos a los ecosistemas, ¿ya? Pueden ser en beneficio, pero también pueden ser perjudiciales, ¿sí? Y ahí vienen dónde están los planes de ordenamiento territorial. ¿Por qué construyen, construyen y construyen, ¿sí? Y no hay un crecimiento de una manera, efectiva, ¿sí? Para los que vivimos acá en Santa Marta, ustedes se han dado cuenta, acá la ciudad ha crecido, pero ha crecido de manera desproporcionada. No se ha tenido en cuenta el tema del alcantarillado, el tema del agua, ¿sí? Y todos estos temas que de pronto nosotros vamos a abordar cuando veamos la parte de saneamiento básico, que dentro de esos planes de ordenamiento territorial ha habido unas modificaciones a los ecosistemas, ha habido unas modificaciones, pero no se ha tenido en cuenta, en realidad a lo que nos hace daño, ¿sí? Bueno, para continuar, antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a seguir revisando la segunda unidad temática. Señor, yo creo que eso no... Adelante, adelante. Ya que usted mencionó el tema de los hipopótamos, la semana pasada estuve viendo las noticias que fueron declaradas una especie invasora. Cuando sucede estos casos con estas especies, ¿qué se hace y por qué se declaran invasoras y qué se hace con estas especies? Bueno, comenzando, por ejemplo, en el caso puntual de lo que pasó en la Hacienda Nápoles, ¿por qué es invasora? Porque no es una especie de ahí, ¿sí? No, partamos de que los hipopótamos no son de aquí, ¿sí? Y menos de ahí, ¿ya? Segundo, entonces, invasora es ¿por qué? Porque invade, ocupa un territorio que no es el de él y lo ocupa de manera grande, o sea, bastante, ¿sí? ¿Qué sucede con ellos? Han tratado de monitorear porque es que ellos son una especie que se multiplica fácilmente. Entonces, digamos, hay un burrito por ahí, ellos vienen son capaces hasta de comerse un burro, ¿sí? De comerse los otros animales. Eso quiere decir que sea una especie invasora. ¿Qué más sucede?
¿Qué se puede hacer con ese tipo de animales? Lo que normalmente se hace cuando uno quiere detener una especie. ¿Qué se hace? Se hace un control, por ejemplo, se esterilizan esos animales, ¿sí? Se esterilizan esos animales. Otro, se mantiene. ¿Para qué se esterilizan? Para evitar, o usted pone los machos de un lado y las hembras de otro lado. ¿Qué hace con eso? Logra evitar que haya el proceso de reproducción, ¿sí? Para que ellos no se multipliquen a gran escala, ¿ya? Hacen separación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa allí cuando no se multiplican? Pues que ya ellos llegarán a viejos y lo que va a pasar es que se van a morir. Si tú quieres conservar la especie, ¿qué haces? Pues deja solamente un macho y una hembra que sean los que se reproduzcan, ¿ya? Haces que sea un crecimiento controlado. ¿Qué ha pasado ahí, hombre? Que como eso fue el problema, por ejemplo, de que narcotráfico, ¿sí? Que había que expropiación de bienes, que había que confiscar esos bienes por parte del gobierno, y pasó mucho tiempo, nadie le prestó atención, y cuando vinieron a darse cuenta, esos hipopótamos no solamente estaban ahí en la hacienda, sino que ya habían salido. Por eso es que se llama especie invasora, porque es que ya ellos habían salido de ahí de la hacienda, ¿sí? Y ya ellos estaban era en el territorio. Alrededor de eso, bueno, la hacienda Nápoles queda entre dos municipios. Uno se llama Puerto Triunfo y otro se llama Doragal, ahí en Antioquia. Entonces, en toda esa parte de esos dos municipios, ¿sí? De esos dos municipios, por ahí andaban ellos como si fueran perritos, o sea, libres como el viento, ¿ya? Entonces, eso pasa. ¿Cómo hacemos control de las especies? Las hacemos de esa forma, ¿sí? Por el contrario, las especies que están en vías de extinción, ¿qué hacen? Tratan de buscar un macho y una hembra para que se multipliquen y decir, hombre, esta especie para que no se vaya. Jonás. Profesora, ¿y por qué no simplemente se devuelven a su hábitat natural? No te escucho, Jonás. No sé si soy yo o... Él dice que por qué no se devuelven a su hábitat natural. Imagínense, nos tocaría a nosotros coger un avión o un buque de carga Los y costos son montar todos esos altísimos. y montar todos esos hipopótamos y llevarlos para allá. Pero es muy difícil, ¿sí? Esa parte sería muy difícil y complicada. Lo que podemos hacer es eso, una multiplicación o una reproducción controlada, ¿sí? Tenerlos allí, o sea, ya sería muy difícil. Eso es como digamos, ¿no? Poner un ejemplo. Usted lo llevan a vivir desde pequeño, lo llevan a vivir a otra ciudad, pero su lugar o su hábitat natural era Santa Marta. Digamos que usted se lo llevaron de 2 años para Bogotá, y usted llegó a Bogotá, tuvo hijos, tuvo no sé qué, y después le dicen usted, después de 30 años, digamos, oye, ¿tú por qué no te regresas para tu ciudad si tú no eres de aquí? Sí, pongo el ejemplo, ¿sí? O sea, es como decir esa parte, o sea, bueno, echemos esos hipopótamos para allá, para África, porque ellos no son de aquí, ¿sí? Esa no vendría siendo la solución, vendría siendo parte del problema también, vendría siendo parte del problema, porque ahora, ¿cómo lo llevo yo si allá también su ecosistema ya está modificado? Ya ellos están adaptados a esta zona, ¿sí? Laura, nos ibas a decir algo. No, profe, pero yo oí comentarios que algunos, como era tanto, se le hacía sacrificio, que es extremo porque, y doloroso, pues, para el que no le gusta matar a los animales. Pero hay otra, aquí también hay una modificación que se hizo con el caracol africano, que también, ese sí se está sacrificando, eso lo recogen en unas bolsas y lo queman, porque ellos transmiten una enfermedad bastante peligrosa al ser humano. Y esa es la única forma de, digamos, no lo pueden apartar ni nada, sino que lo matan. Y es rencilloso y sale bastante, o sea, cuando hay Sí, especies que logran multiplicarse en gran escala, pues es lo que viene es eso, ¿sí? En nosotros los seres humanos eso se maneja como tasas de natalidad y tasas de mortalidad, por la gente que nace, pero también la gente que muere. Eso es un equilibrio natural que hay en nuestra tierra, ¿sí?
pongo ese ejemplo a nivel de nosotros los seres humanos, porque es que uno dice, oye, pero ¿cómo los seres humanos se multiplican y se multiplican y se multiplican? Vean, pero también hay muertos, ¿sí? También hay muertos. Entonces, la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad logra un equilibrio en lo que es, ¿sí? En lo que es cómo se vive en esta tierra, pues, ¿sí? Sí nace mucha gente, pero también muere mucha gente. Entonces, diariamente nacen tantas personas, ¿sí? Pero diariamente mueren tantas personas. Son equilibrios naturales. Entonces, ¿qué pasa cuando hay sobrepoblación? ¿Sí? En este caso, con el tema de los hipopótamos, hay una sobrepoblación. Y era lo que tú decías también con el tema de los caracoles. ¿Sí? Cuando hay sobrepoblación, pues tiene que ser equivalente esa tasa de natalidad también con la de mortalidad, ¿ya? Para que también pueda haber ese equilibrio. Entonces, sí, habrá especies que las sacrifican, entonces los más viejitos de pronto, o algunos que le vean alguna característica, está enfermito o algo así, bueno, también lo sacrifican, ¿sí? Y por eso decía, si quieren conservar la especie, pues dejan a uno de cada uno, o sea, un macho y una hembra. Hay un ejemplo muy claro y es el del arca de Noé. Noé no se llevó todos los animales, ¿verdad? ¿Qué se llevó Noé? Macho y hembra de cada especie. Precisamente para después poblar, ¿sí? Señor, Que Noé se ha podido llevar mucho más, claro que sí, claro que sí. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso, ¿verdad? Y Noé ha podido construir un arca más grande y meter más animales ahí, ¿sí? Pero esos son ejemplos, porque ¿qué es lo que querían, qué es lo que querían a la final? Preservar las especies, ¿sí? Preservar las especies, ¿ya? Entonces, al hacer preservación de esas especies, pues se llevaba uno y uno, ¿ya? Como lo que buscan hacer cuando en las películas que dicen, hay vidas en otros, vamos a buscar vida en otros planetas o ya aquí la vida ya está, la contaminación, mejor dicho, ya esta tierra no sirve y vamos a buscar en otro lado. Siempre escogen y dicen, no, vamos a llevar gente, mujeres inteligentes, hombres inteligentes, unos que sean médicos, unos que sean científicos, unos que sean agricultores, ¿verdad? Y escogen, tratan de escoger uno de cada especie y dicen que esos son los que se van a llevar por otro lado. En caso tal de que tengan que multiplicarse, pues bueno, imagínense, una mujer inteligentísima con un hombre inteligentísimo, los hijos van a ser, mejor dicho, genios. Eso es lo que se busca. Jonás, ¿nos ibas a decir algo? No, aquí escuchando lo que usted dice del transporte de los animales, y yo pienso que es una situación que el gobierno dejó acrecentar, aludiendo que es difícil de devolver esos animales a su hábitat por el tema económico, por el tema de logística. Pero yo pienso que así como creo que esos bienes deberían ser utilizados para por ejemplo, los grupos guerrilleros que todos lo sabemos, que también dañan nuestras selvas, porque ellos también van y talan árboles, en fin, hacen parte de toda esa cadena de deforestación en las selvas colombianas. También esos dineros y esos recursos que le incautan a ellos, sería bueno que se utilizara para transportar y pues ayudar en la logística de la devolución de todos estos animales a su hábitat natural. Yo pienso que cuando uno quiere, bueno, No te estoy escuchando. ¿Ustedes lo están escuchando? Se escucha muy bajito. ¿Ah? No, se escucha muy bajito, pero Muy está hablando bajito, con él. ¿cierto? Bueno, yo pensé que era yo, ya yo dije ya, no me sirven los oídos. No me yo sirven los digo oídos. o sea, ese equilibrio que usted dice de natalidad con muerte, aquí no se da porque es que, digamos, eh, los hipopótamos, los hipopótamos no sé dónde lo trajeron, de África, no sé. Me imagino que allá tendrá algún depredador que se lo coma, no sé, un tigre, león o algo. Y aquí no, casi no hay. Modificaciones en nuestros ecosistemas. Recuerden cuando veíamos en la primera unidad que hablábamos de la cadena trófica, ¿sí?
Todo esto tiene una razón de ser, ¿verdad? Y veíamos entonces los productores, las plantas, lo que yo les comentaba ahorita. ¿Quién se come a quién? ¿Sí? Allá habrá alguno que se lo come, ¿cierto? Habrá alguno que hace parte de esa cadena trófica. Y lo que les mencionaba, esa tasa de natalidad y esa tasa de mortalidad, o sea, tienen que nacer unos, pero tienen que morirse otros, ¿ya? Que esos son procesos que suceden normalmente. ¿Qué pasó aquí? Bueno, que ellos estaban en otra hábitat, de pronto no tenían un animal que fuera depredador de ellos, ¿sí? Que fuera el depredador de ellos o el que les causara la muerte. Entonces aquí todos quedaban vivos. Aparte, perdón, esos animales tienen una vida larga. Una vida larga. ¿Qué pasa cuando los animales tienen una vida larga? Que pueden tener esa parte reproductiva prolongadamente, ¿sí? Ellos no son como uno que ay, ya tuvo 2 hijos, 3 hijos y ya no pare más. No, ellos todo lo contrario, ellos pueden seguir generando crías, ¿sí? Y eso fue lo que ellos hicieron, ¿ya? Eso fue lo que ellos hicieron. Entonces hubo una modificación ahí. Esa también es una modificación al ecosistema. En este caso, más que al ecosistema, es a la población como tal. ¿Sí? A la población de los hipopótamos le modificaron su ecosistema, ¿sí? Los cambiaron de su hábitat normal y natural. Lo otro es que, bueno, diga. si se pueden comer salchichón. Sí, yo no sé si ya habrán hecho algún estudio y a nivel de pronto de procesamiento como algún alimento, ¿verdad? No sé si se puede hacer así con sacrificio como le hacemos a las vacas, ¿verdad? Si las podemos sacrificar y si podemos hacer, no sé, utilizar, ¿verdad? Eso, la verdad que no sé. No sé qué contraindicaciones tendría para la alimentación de nosotros, si ese animal sí puede ser pues, consumido por nosotros, ¿ya? Eso también depende de muchas variables, el tema de la sangre de ellos, el tema de su composición genética, todo. O sea, depende de muchas cosas. Ya nosotros por lo menos sabemos que la vaca uno la puede comer, sabemos que el cerdo uno lo puede comer, el pato, ¿sí? Las gallinas, los pollos, el pescado, ¿sí? Pero hay ciertos animales que de pronto, no sé, de pronto nosotros no los podemos consumir, ¿sí? Porque hacen alguna afectación a nuestra salud. Pero no, eso sería genial si de pronto ya le han realizado estudios a esos animales y de verdad se pueden hacer sacrificios para el tema de seguridad alimentaria, o sea, la alimentación de la población vulnerable, ¿sí? Entonces uno dice, no, vamos a matar un hipopótamo de eso, que es una cuestión gigante, ¿no? Y ahí tenemos carne para un poco de gente que no tiene el recurso, ¿sí? Sería lo ideal, sería fantástico. Pero para llegar a ese punto hay que evaluar cuáles son los componentes de ese, o sea, cómo está compuesto ese animal, ¿sí? Y si nosotros, los seres humanos, somos capaces de metabolizar lo que ese animal nos está ofreciendo. Por eso es que no todo el mundo, fíjense lo que están, que son intolerantes a la lactosa, los que son intolerantes al gluten, los que son intolerantes, o sea, uno no puede comer todas las cosas. ¿Por qué? Porque nuestros organismos no están preparados para metabolizar o para transformar esos alimentos y que de verdad nosotros podamos captar los nutrientes que nos sirven, ¿sí? Antes, por el contrario, nosotros los seres humanos, vean, nosotros no somos ningunos seres superiores, nosotros somos los más inferiores que hay en esta tierra, ¿sí? Ustedes ven los microorganismos, tienen una capacidad de adaptación increíble, ¿sí? Metabolizan diferentes compuestos, ¿verdad? Y lo vieron en los ciclos, ciclo del azufre, ciclo del nitrógeno, ¿sí? ¿Mediado por qué? Por bacterias, mediado por microorganismos, ¿sí? Ellos son capaces de metabolizar. Nosotros no metabolizamos, de COSI metabolizamos el agua, ¿sí? Nosotros somos yo digo que de los organismos vivos, nosotros somos los más incompletos, ¿sí? Los más incompletos o los que somos más, supuestamente nosotros somos los más evolucionados, ¿no? Porque pensamos y todo, pero seguimos siendo animalitos, ¿sí? Seguimos siendo animalitos. Bueno, en cuanto a la parte de contaminación, entonces vimos cómo ocurrían normalmente ciertos ciclos biológicos, ¿cierto? Pero cómo se ven afectados por la contaminación.
Entonces, cuando hablamos de contaminación ambiental, resume la contaminación que hay en el agua, en el suelo, en el aire, ¿sí? En los ecosistemas como tal. Esa acumulación de residuos o de desechos, de basuras, de contaminantes, ¿verdad? Que perjudican ¿a quién? A nosotros, ¿sí? Nos perjudican a nosotros, pero también perjudican y modifican los recursos naturales, entre estos el agua, ¿sí? La atmósfera, ¿sí? ¿Qué más? No solamente nos perjudican a nosotros, sino, entonces, al perjudicar a los recursos naturales se ven afectados ¿quiénes? Al contaminar recursos como el agua, se ven afectados ¿quiénes? Pues los peces, ¿verdad? Las plantas y nosotros. Dentro de estas problemáticas de contaminación encontramos muchísimas, ¿sí? Una de las más importantes es ¿cuál es? El tema de la producción de residuos, ¿sí? Una producción increíble, abrupta, ¿sí? En gran escala de residuos que no pueden ser degradados por nuestra misma tierra. No pueden ser degradados y no pueden ser descompuestos. Entonces aquí entran a jugar muchos factores y es el tema de la producción de las industrias, el tema de la producción de diferentes productos en los cuales se hace un uso de esos recursos naturales, pero no se hace un uso sostenible o no se hace un uso que pueda recircular. Entonces aquí salen conceptos como economía circular, economía naranja, la economía azul, ¿sí? Que son, bueno, yo necesito crecer, necesito generar, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces vemos la contaminación del agua, ¿sí? ¿Quiénes realizamos la contaminación del agua? Pues todos nosotros, ¿ya? Incorporamos materias extrañas al recurso hídrico, eso que no le pertenece, basuras, todo. Imagínense que los cuerpos del agua los han cogido de alcantarillado, ¿ya? Los han cogido de alcantarillado. Las basuras, ¿dónde las echa la gente? En los cuerpos de agua, ¿ya? Eso sin contar cuando hay derrames de productos químicos, ¿no? Que se volteó una barcaza ahí en el puerto, una barcaza y la barcaza tenía carbón. ¿A dónde fue a parar ese carbón? ¿Sí? O hubo una explotación de petróleo o cuando lo vemos, ¿no? Que llegaron y pusieron una bomba y volaron el oleoducto y entonces se contaminó todo ese espacio, ¿sí? Hay algunos, ¿sí? Hay algunas causas de contaminación que son en menor escala y es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una finca y en la finquita, bueno, los animalitos que hacen popó, o sea, esos excrementos, se arrastran con la lluvia y producen contaminación de los cuerpos del agua, ¿sí? Pero esa sería una contaminación también de un proceso que ocurre de manera más natural o más normal, ¿sí? Que también tenemos que tener ciertas prevenciones para realizar estas actividades. Pero indudablemente la contaminación del agua es porque se ha cogido los cuerpos de agua como alcantarilla. O sea, palabras más, palabras menos, ese ha sido el problema generalizado con el tema de la contaminación del agua. ¿Qué consecuencias podemos ver? Hay desaparición o disminución de ecosistemas marinos, entonces mire ese pececito ahí en la imagen. Tiene una mascarilla como la que nos mostró el compañero ahorita, ¿cierto? Pobrecito, el pececito no puede ni respirar de toda la contaminación que hay ahí. Así como sucede con él, sucede con nosotros. Entonces imagínense uno también consumiendo esas especies o esos peces, ¿verdad? Que también están débiles, que también están enfermos. Cuando existe una gran acumulación de desechos tóxicos. Entonces, ahí vemos en nuestra imagen lo de los baños, ¿a dónde va a parar? La señora con la lavadora, ¿a dónde va a parar? Se dañó la barcaza, ¿a dónde fue a parar? Llegó la industria, ¿a dónde fue a echar los residuos? La parte agrícola, ¿dónde están echando los pesticidas? Todo eso, ¿sí? Todo va a parar a los cuerpos de agua.
Veamos esa imagen. ¿Qué hay ahí? Más bien que no hay. Sí, señor, ¿qué es lo que no hay ahí? Una cantidad de basura. ¿Qué no hay, cierto? ¿Qué no Es hay? triste, pero esta es una realidad. Y eso sucede más de lo que ustedes piensan. Entonces, eso evidentemente esa es una imagen, eso es para allá, para los lados de la India, ¿sí? Para allá, para esos territorios. Pero aquí nosotros vemos territorios similares y cercanos acá a Santa Marta, ¿cuáles? ¿Cuáles creen ustedes? Tasajera. Exactamente lo que vemos Pueblo Viejo, ¿cierto? Pueblo Viejo, bueno, Pueblo Viejo es el municipio, ¿sí? Y Tasajera es un corregimiento de Pueblo Viejo. Entonces, mire que aquí cercano vemos, de pronto no así en esa intensidad de la fotografía, pero evidentemente hay un problema de contaminación. ¿Qué hace la gente en Tasajera? ¿Qué hace la gente en Pueblo Viejo? Yo tuve la oportunidad hace unos años, de hecho hubo hasta unos casos de muerte en Tasajera y se estuvo estudiando, yo trabajaba con la Secretaría de Salud y nos desplazamos hasta allá un equipo y estuve revisando el tema de calidad de agua que se le suministra al municipio de Pueblo Viejo y de Tasajera para poder determinar por qué habían sido la muerte de esas personas que habían estado allá, por qué se habían visto involucradas. Pero fíjese que para investigar la muerte de una persona, ¿sí? Todo lo que nosotros, pues, no todo lo que uno descubre, ¿no? Porque hay cosas que son evidentes y no tiene uno que hacer el descubrimiento, sino todas las cosas que salen a la luz. Y en parte una de ellas era, usted se pone a revisar las casas de la gente, nosotros tuvimos la oportunidad de llegar a varias casas y de revisar las condiciones sanitarias en que viven esas personas. Y ellos, ¿qué hacen? Acumulan la basura para hacer barricadas y que no se les mete el agua, ¿sí? Entonces, la basura la tienen como medio de contención. La basura la tienen como método de contención. Entonces, ¿qué pasa cuando hay lluvias? Pues que toda esa basura, por más que ellos la tengan como método de contención, esa basura se riega, esa basura contamina, ¿sí? Entonces, la generación de malos olores. Hay ciertas cosas que tú las puedes acumular, ¿sí? Por eso de ahí que salió la idea de conseguir las botellas plásticas y llenarlas con los papelitos, esos que no pueden ser biodegradables, y con eso sí hacer paredes, hacer casas. ¿Sí han visto ese ejemplo de que cogen las botellas plásticas, las llenan de los papelitos de las papitas, de los chitos, de todo eso, ¿sí? Y ya cuando tienen una botella más fuerte, esa la utilizan y es como un ladrillo para la construcción de casas, etcétera. ¿Sí lo han visto? Sí, señor. Entonces, ellos lo hacen, ahí en Tasajera lo hacen, pero lo hacen es pues, con la basura así. ¿Sí me entienden? Entonces, O sea, con no, todo, con ajá, desechos exacto, y todo. con todo. Porque por lo Entonces, menos si lo hicieran con plástico, que es un material reciclable y que obviamente no va a producir contaminación, pero si lo hacen con todo tipo de desechos, obviamente sí va a producir no, contaminación. ellos cogen las basuras y las basuras las hacen para que sirvan de barricada, sirvan de contención. Entonces, claro, y uno se da cuenta de eso. Pues, uno pensaría, ¿no? Yo decía, en medio de la situación, yo decía, oye, pero ellos, ¿por qué no cogen una bolsa o unos sacos y lo llenan de tierra, ¿cierto? Y hacen como Claro, unos bultos de tierra, ¿verdad? Y ahí esa tierra es arcillosa, ¿sí? Esa tierra es arcillosa y si cuando eso se compacte, pues eso va a servir de una mejor barricada, ¿no? Y te das cuenta tú que aquí, vuelvo y repito, y va a parecer disco rayado, pero recuerdan cuando yo les comentaba en la primera clase, ¿sí? Y les decía, ¿qué era el concepto de medio ambiente? ¿Quién recuerda cuál era el concepto de medio ambiente? ¿Qué pasaba con el medio ambiente? O sea,
Hay unos componentes físicos, químicos y biológicos. Sociales y culturales de la población. Entonces, Falta de cultura. pero ¿cómo llegamos nosotros a una cultura? ¿Cómo nosotros llegamos a esa educación? Vea, eso es una lucha grandísima. Ustedes no saben, como a nivel de política, pues nosotros podemos decir que los de antes, los de ahora y los de siempre, ¿sí? En todos. ¿Ustedes creen que uno se ha desplazado hasta allá a hacer educación y a tratar de cambiar esa cultura? Pues claro. Entonces, los de antes, los de ahora, los de siempre, o sea, los gobernantes que siempre han estado, ¿sí? Todos se han volcado a estos territorios para tratar de hacer una educación y para hacer una cultura. Entonces, allá manifiestan que es por la parte económica, ¿sí? Que no hay oportunidades, que no hay empleo, pero a pesar de que no hay oportunidades, no hay empleo, yo tengo que acumular las basuras, o sea, son cosas y es difícil, ¿sí? Entonces el impacto al medio ambiente se ve regulado por ese tema social, económico y cultural, ¿sí? Esa afectación se ve desarrollada pues por nosotros mismos, ¿sí? Por nosotros mismos. ¿Cuántos no vieron en plena pandemia, ¿sí? Recuerdan que el señor de la gasolina que se le volcó el camión y se fueron todos allá. Entonces, es una situación, la gente decía, ay, ¿cómo así? Se murieron, no sé qué. Esos son los problemas que hay allá. La gente que no conoce su historia está condenada a Repetirla. ¿qué pasó? Que todo el mundo a nivel nacional opinó acerca de la tragedia de Pasajera con el tema del camión de gasolina, ¿sí? Que iba transportando gasolina y que explotó y que todos los muertos, y etcétera, etcétera. Todo el mundo se sintió como el derecho de opinar. Y yo decía en mi ignorancia, ¿no? Yo decía que definitivamente la gente no conoce Pasajera. Entonces, si usted no lo conoce, no puede opinar. Así de sencillo, ¿sí? Así de sencillo. Entonces yo decía, pues yo lo conozco, recorrí el territorio y conozco cómo ha sido ese nivel cultural de ahí y es muy difícil. Vea, cuando viene la época de elecciones, ¿a dónde son los municipios que más van para el tema de la compra de votos y eso? Pueblo Viejo, o sea, Pueblo Viejo, ¿sí? Pero es por esa misma dinámica del tema de educación, el tema de cultura. Ellos están acostumbrados a eso. Cuando usted está acostumbrado a algo, le es muy difícil cambiar, ¿sí? Porque para usted, en este caso la población de ellos, eso les trae un beneficio. ¿Ustedes qué creen? Miren, en la India pasa lo mismo. Esa imagen que vemos ahí, ellos ya están acostumbrados, a nivel cultural, están acostumbrados a vivir de esa manera. Entonces, romper paradigmas y romper culturas es complicado, ¿sí? Es complicado. A eso estamos llamados nosotros. Entonces, nosotros desde nuestro punto de trabajo, y vuelvo al punto de ahorita, Laura comentaba, y el entorno. Entonces, nosotros estamos llamados a qué? A educar no solamente a los que están dentro de la empresa, sino a quienes, A nuestro entorno, a nuestro a nuestro alrededor. entorno. Pero una de las maneras de nosotros educar es con qué? Con el ejemplo, ¿sí? Con el ejemplo. Vuelvo y digo, si usted no monta el ejemplo, ¿cómo quiere que los demás le copien? ¿Sí? Usted tiene que dar el ejemplo para que los demás empiecen a copiarlo, ¿sí? Esa es una de las formas de educar. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con ecología? Indudablemente, mire, ¿sí? Ahí falta una parte de educación, sensibilización, cultura, ¿sí? Entonces, en la contaminación del suelo, lo mismo que con la contaminación con los cuerpos del agua. Vean, la producción excesiva de basuras. ¿A dónde vamos a parar? ¿Sí? Ya los suelos de nosotros no aguantan tanta basura. Y sobre todo, desechos que no sean biodegradables, que no se puedan descomponer. ¿Ya? Que no se puedan descomponer. La contaminación de los suelos es originada por ¿qué? Pesticidas, sustancias químicas, todo lo que utilizamos para el proceso de producción, para un incremento, ¿no? De procesos de producción, de crecimiento, fertilizantes.
todo eso que utilizamos para que ellos anden bien, ¿no? Entonces sí, tenemos cultivos, pero ¿a qué costo? Entonces aquí vemos las avionetas sobrevolando porque están fumigando, ¿sí? Ellos y fumigando, y entonces la imagen de los niñitos corriendo, ¿ya? La imagen de los niñitos corriendo. Entonces, sin contar el tema, vea, ayer yo iba para la universidad, precisamente para la Universidad de Magdalena, y en la vía, gente quemando basuras. Entonces, usted viera el olor impresionante, o sea, toda la gente que pasa, circula por ahí. Y yo decía, caramba, con el calor que hace aquí en Santa Marta, eso era a la 1 de la tarde, imagínense, peor, con semejante sol y calor que hace en Santa Marta, y la gente quemando basura. Afectación a los suelos, al ambiente, a todo, ¿sí? Perjudiciales para quién, para nosotros, ¿sí? Incluso a veces queman basuras debajo de un árbol. Por arbolito se quema todo también. Entonces, no son solamente nosotros, la fauna se ve afectada. Entonces, tras de eso el arbolito, ¿verdad? Ahora el pajarito, la ardillita y el animalito que llega ahí al arbolito también se ve afectado. Entonces, la afectación es para todo, flora, fauna y nosotros los seres humanos, o sea, para todos, para todos. Es que definitivamente la inconsciencia de las personas, si el carro del aseo pasa 3 veces a la semana, ¿qué necesidad hay de quemar basuras? No, eso cuando veamos saneamiento básico, nos vamos a dar cuenta. Esto es una locura, o sea, una locura. Hacer este tema del medio ambiente, vea, como me decía un amigo, esto es para loco. Esto es para loco. ¿Sí? Porque para una persona cuerda no le cabe eso de que, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? ¿Sí? Por eso es que a los ambientalistas, a muchos, los tildan de locos y dicen, no, ese man está sollado. ¿Sí? Los Pero recursos no son muy buenos tampoco. El ¿ah? apoyo del Estado no es muy bueno a nivel ambiental. Las normas, porque aquí, digamos, la implementación de las normas es lo que obliga al ciudadano a cuidar el medio ambiente. Porque si no, no le pones una norma, muchos no lo van a hacer. Pero también eso Lo que pasa implica. es que nosotros somos acomodados aquí en si la corrupción en nuestro país empieza desde dónde, desde arriba, ¿cierto? Sí. Entonces, si la corrupción empieza desde arriba, de ahí para abajo el resto, muertos en el veneno, ¿cierto? Tú no puedes pretender hacer cambios desde abajo hacia arriba, tú los cambios tienes que empezar a hacerlos desde arriba hacia abajo, ¿sí? Desde arriba hacia abajo, ¿ya? Desde arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, y yo creo que se los comenté a ustedes como ejemplo, ¿verdad? De pronto ahora que veamos el componente saneamiento básico, lo podemos hacer más énfasis en eso, pero yo puedo hacer una disposición final de mis residuos y puedo decir que estoy haciendo separación a la fuente. Entonces yo tengo la canetita blanca, tengo la canetita verde, tengo la canetita negra, ¿sí? Pero ese camión de la basura que decías tú, que pasa 3 veces a la semana, ¿cuál es lo único que me recoge? Los de la negra. Los de la negra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago yo con los de la verde y qué hago yo con los de la blanca? ¿Sí? Entonces, termina uno colocándolos en la Oye, misma película. ¿Sí? pero hay Yo personas que se sí, dedican al reciclaje. Por sí, lo hay menos, personas que reciclan. Yo separo las sí, botellas No, sí, y yo pues también. lo único que separo es lo plástico y cartón, pero lo otro no se puede separar, digamos, lo orgánico con lo inorgánico no se puede Ahí separar, pero vamos. el plástico y el cartón sí lo reciclan. Yo cojo una caja de cartón y ahí voy echando las botellas plásticas que van, ¿sí? Sí, Ahí eso las sí voy se lo... poniendo, ahí voy poniendo que el cartón de los huevos, no sé qué, y por aquí pasa el señor reciclaje, y yo le entrego la cajita con todo lo que voy a reciclar, ¿sí? Pero, ¿dónde viene el tema de los orgánicos? Entonces, ahora mismo hay un señor que se llama Christopher Brose, él es costarricense, y él hizo un libro que se llama La basura no existe, ¿sí? Habla sobre economía circular, y esto de economía circular tiene que ver demasiado, o sea, mucho con demasiado con el tema ambiental. Y él decía, la basura no existe. Y pues a uno le causa curiosidad y él decía,
es que la basura, nosotros tenemos que circular lo que producimos, ¿sí? Entonces, si tú haces una botella, bueno, la hiciste, listo. ¿Cuánta vida útil va a tener esa botella? ¿Cómo va a retornar? Entonces, la idea es que retorne, ¿sí? Él decía, la basura no existe porque esos residuos que van en la verde, por ejemplo, te comiste un guineo maduro, la cáscara de ese guineo maduro, entonces él decía, yo tengo aquí una compostera. Una compostera es para hacer compost, ¿ya? Él tiene una muy chévere, pero uno puede también adaptar. Y él decía, y tengo una popostera. Yo me reía y decía, pero ¿cómo así que popostera? Él tiene una mascota, ¿sí? Tiene un perro, y el perro, cuando hace popó, ese popó lo echa en la compostera, ¿sí? ¿Para qué va a servir ese popó? Para servir de abono, ¿sí? Lo mismo que la compostera, que produce compost, y ese abono lo termina después, no sé si es regalando, vendiendo o Profe, cambiando pero por otra cosa. disculpe, Sí, dime. disculpe que me causó inquietud. ¿Las heces de los perros sirven para como desecho orgánico, como usted lo mencionaba? Porque yo siempre he escuchado la del caballo o algo así, por el La alimento de, que quieren. la de todos, la de La de todo todos. sirve. Y Ah, claro ok. que sí, la Ajá, de yo siempre he todos. escuchado la del ganado y y la Ajá, del eso, por caballo. eso me causó curiosidad lo que usted dice. La de todos, ¿no? Así como a ustedes les causó curiosidad, créanme que a mí también. Y yo decía, bueno, pero entiendo una compostera. Es muy curioso, ¿sí? Es muy curioso y todo. Entonces, yo voy a ver si les copio ahí el enlace para que lo puedan buscar. Lo buscan en internet. Y Sí, y es un chico muy extrovertido y todo eso. Entonces, las gafas que utiliza, ¿sí? Los lentes que él utiliza, porque él dice, yo soy cegatón, entonces el, el marco de las gafas está hecho con las tapitas de las botellas, ¿sí? Esas tapitas de las botellas, hay una empresa que las transforma y hace los marcos de las gafas, ¿ya? Entonces, él dice, la basura no existe. Lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a transformar, ¿sí? Y a buscar otras alternativas. Y el tipo es fascinado yendo, que tú lo invites a una empresa, ¿sí? Que tú le invites a una empresa y le digas, mire, esto es lo que estamos haciendo. No es fácil, no es fácil decir, pero él decía que tú tienes que empezar a hacer pequeños cambios en tu vida, ¿sí? Que todos los cambios empiezan así. Entonces, pequeños cambios como cuáles. Una de las chicas le decía, yo no utilizo jabón de ese normal. Ella utiliza un jabón que es hecho, ¿sí? Con residuos también, no sé qué, ya. La chica no utiliza cepillo de diente de plástico, sino compra los de bambú, ¿ya? La chica no utiliza pasta de diente de la convencional, sino de esa que se hace con bicarbonato y no sé qué más, ¿sí? Carbón activado, etcétera, ¿ya? La chica dice que ella no compra leche, sino que ella compra las almendras, las muele en su casa y hace la lechecita de almendra y la envasa en un frasco de vidrio, ¿sí? Entonces son pequeños cambios, por eso les decía, muchos de los vegetarianos son ambientalistas, ¿sí? O muchos de los ambientalistas son vegetarianos, porque empiezan a revisar cómo ha sido ese proceso de producción de ese alimento que están consumiendo. Entonces te dicen, no, pero es que imagínate, si yo le voy a echar a eso, voy a poner un ejemplo, o una gaseosa, ¿sí? Entonces no toman gaseosa porque dicen, ¿cuánta agua no se contaminó? ¿Sí? ¿Y cuántas emisiones no hubo haciendo una gaseosa? Entonces, fíjese que es algo ya cultural, ¿verdad? Social y económico. Entonces, por un lado, hombre, tú no compras gaseosa, ¿cierto? Entonces, no, yo me voy a tomar es una agua de panela, porque es que yo la panela que compro, si es panela que la transformaron de la caña de azúcar, ¿verdad? Y cojo y le echo un par de limones, ¿cierto? Y ahí me tomo una agua de panela con limón y dejo de andar tomando tanta gaseosa. Entonces, es una parte cultural, es una parte social, es una parte económica, ¿sí? Que hay, ¿ya?
Por eso es que esos factores Y además inciden de salud, porque las directamente. gaseosas también hacen daño. Dígame. Además también de salud, porque las gaseosas también son dañinas. Indudablemente, indudablemente. Entonces, adelgaza, ¿cierto? Claro. Uno adelgaza, uno ya no tiene problemas de, ay, que me da reflujo, que me da gastritis, Los problemas de azúcar. que me da azúcar, sí, exactamente. Hay problemas de obesidad, entonces habría problemas de obesidad, de diabetes, ¿cierto? Que son cuestiones que nos están afectando a nosotros. Entonces, fíjese cómo desde una pequeña cosa, entonces, del pensamiento de decir que no voy a tomar una gaseosa porque estoy contaminando, fíjese todo lo que se deriva, ¿sí? Entonces, a nivel salud, a nivel social, a nivel económico, claro, te sale mucho más barato comprar una panela que comprarte una gaseosa, ¿sí o no? Uno con lo que usted compra una panela y compra los limones, hace la huepanela para toda la familia, versus como lo que se compra una gaseosa, ¿sí? La gaseosa nada más le sirve para que se la tome usted. Y tras de eso, entonces viene la botella plástica con la tapita, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, bueno, para cerrar ahí, porque ya se nos va a acabar el tiempo y poder terminar este tema de contaminación. Entonces tenemos contaminación del aire. ¿Cómo se ve afectado el ciclo del aire? ¿Sí? Todo ese ciclo, cuando hablamos del ciclo del oxígeno, el ciclo del carbono, ¿cómo se ve afectado aquí? Los gases de efecto invernadero. Todo esto es lo que influye por la contaminación del aire. ¿De dónde viene esa contaminación? Pues de todas las emisiones atmosféricas que se realizan con las empresas, lo que mencionábamos ahorita al principio, mencionaba el compañero. Consecuencias, aquí lo vemos, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre produciéndose en las empresas. Lo que decía el compañero ahorita, aquí estamos haciendo las mediciones. ¿Qué es lo que pasa con eso? Hay formación de ácido sulfúrico, ese es el H2S, ¿sí? Formación de ácido nítrico, ¿ya? Y ocurre la lluvia ácida, ¿ya? Ocurre la lluvia ácida. Con esa lluvia ácida, ¿qué pasa? Hay una reducción de la capa de ozono. Si hay una reducción de la capa de ozono, viene el calentamiento global. Si hay calentamiento global, hay un cambio climático. Mejor dicho, todo aquí tiene que ver con todo, ¿sí? Aquí todos tenemos que Profesora, ver con todo. Dígame. yo pienso que lo que realmente pasa es que no estamos dispuestos a pagar el precio de lo que del error que ya cometimos y de lo que toca hacer para afrontar todo este tema del cambio climático, contaminación, etcétera. Y de eso se tienen que concientizar no solo la gente que vive en las basuras, la gente que vive en los estratos 1 o 2, sino la gente que gobierna el mundo. Por ahí Pienso yo que por ahí decía la canción, por la plata baila el mono, ¿cierto? Entonces, todo esto tiene que ver con la plata. Parece mentira, pero todo tiene que ver con la plata. Entonces, ya total. con decir que por la plata baila el mono, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros si usted le dice a una empresa, mira, tienes que reducir las emisiones atmosféricas porque estás produciendo contaminación. ¿Qué es lo primero que le dice a la empresa? ¿A mí cuánto me cuesta eso? ¿Cuánto me cuesta eso? ¿Cierto? Sí, uno tiene que, profe, pero uno lo tiene que concientizar, digamos, a nivel de la normativa, qué le aplica y en qué, cuando le tocas el bolsillo a la empresa, en qué daño económico puede tener ella, pues ya ella actúa. Pero si uno no lo concientiza que también va a tener algo económico, daños económicos, pues no va a actuar. Ustedes recuerdan el dicho que yo les dije en la primera clase, que el que contamina paga. Exacto. Aquí hay una cosa que es la siguiente, o sea, es difícil, es duro, pero le pongo un ejemplo. ¿Quiénes tenemos hijos? ¿Sí? Usted le dice a su hijo, no se coma eso porque le hace daño. ¿Qué hace su hijo? Más rápido se lo come, ¿sí o no? Sí. Y entonces a uno le toca salir corriendo a la clínica, comprar los medicamentos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo mismo sucede acá, en el mundo entero. ¿Sí? Es parte de nuestra naturaleza, o sea, parece mentira, pero es parte de nuestra naturaleza humana, de nosotros siempre tender a llevar la contraria. Entonces, ¿qué pasa? Que, listo,
tú le haces y tú le dices a la empresa, mira, tienes esta norma y si tú no lo haces así, te va a costar 10 millones de pesos. Y resulta que la empresa te dice, a mí no me importa, porque es que si yo lo hago así, yo estoy perdiendo 10 millones de pesos. Si a mí no me importa pagarle los 10 millones de pesos al Estado en impuestos, porque yo me estoy ganando 1.000. Entonces yo diría, profesora, que el Entonces, tema... Entonces, de ahí en que las empresas dicen, el que contamina paga, yo estoy pagando. Entonces, si tú estás pagando 10 millones de pesos por contaminar, pero es que tú, esos 10 millones de pesos no le hacen ni cosquillas a los 1.000 que te estás ganando. Sí, como los carros en Bogotá que ahora pagan por los que tienen pico y placa, entonces pagan y sacan su carro. Y hay gente que tiene los recursos para pagar, entonces no se excede y más contaminación. Ya es. Lo que pasa Entonces hay gente que también tiene 2 carros, 3 carros, ¿sí? No, Entonces, y todo eso sabe que influye mucho y es la parte del egoísmo de las personas. O sea, después que yo salga beneficiado, a mí me importa los demás, si está bien, si está mal. O sea, el mundo, como yo lo estoy viviendo, para mí está bien así porque yo tengo para pagar y porque yo tengo para sobrevivir de esta manera sin importarme el daño que le puedo hacer a las demás personas. Entonces, es una parte de egoísmo en cada persona. vea, lo vemos ahora que es época de elecciones, ¿sí? La gente dice, yo voto por fulano porque a mí fulano me da trabajo. Sí, pero fulano te da trabajo a ti. ¿Qué pasa con las otras 50 personas que hay alrededor tuyo? Entonces, Claro. Yo eso ahí, no por hablar de política, sino que estoy hablando en cuanto a lo que tiene que ver cómo nosotros nos enfocamos a la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, Claro. yo voto por fulano de tal porque a mí fulano de tal me da un trabajo o porque a mí fulano de tal me ayuda, pero resulta que el fulano de tal te ayuda es para tenerte ahí siempre tratando de elegirlo. ¿Quién gana más? Gana más es el fulano de tal. Nosotros nos ganamos algo en el momento, ¿sí? Pero a futuro, ¿qué estamos ganando? Y estamos siempre perdiendo todo. pensamos en el bien particular. Entonces yo pienso en mí, Claro. pero no pienso en el bien de la comunidad, no pienso en el bien de los demás.